Es que todavía le voy a dar una extensión, pero no con Colosenses, sino vamos a extender un poquito la enseñanza con Filemón. ¿Cuántos de aquí han leído la carta de Filemón? Y me pueden decir cuántos capítulos tiene Filemón. ¿Quién se acuerda? Un capítulo, tiene un solo capítulo esta carta. Es una carta cortita, pero muy profunda para la enseñanza que el día de hoy el Señor tiene preparada para nosotros. Hablábamos que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay 13 cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia primitiva. Y dentro de esas 13 cartas vamos a encontrar 9 de ellas que traen un mensaje de Pablo hacia la iglesia, un mensaje apostólico. De hecho, Pablo se presenta siempre en las cartas como apóstol de Jesucristo. Pero hay 4 cartas de estas 13 en las que Pablo no se presenta a sí mismo como apóstol, sino se presenta de otra forma un poco más personal para el oyente o para quien va a leer esta carta. Y una de esas cartas es esta, es Filemón, es una carta personal. También Filipenses es una carta que tiene un tono más personal que apostólico. Colosenses, veíamos la semana, bueno, en los estudios anteriores, que es una carta que, a pesar de que muestra doctrina y muestra enseñanza sobre quién es Jesucristo, cómo debería de comportarse el creyente que conoce al Señor, vemos también que es una carta que anima y es una carta que va dirigida a personas que están madurando en la fe. Pero en Filemón vamos a encontrar algo bien peculiar, que es una petición, pero más que una petición, nos va a dejar ver el corazón de Dios para su iglesia y cómo en momentos o como en situaciones cotidianas, como lo vamos a ver ahorita, el Señor también nos enseña tanto sobre cómo deberíamos responder a la misericordia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y para esto, pues vamos a la carta. Tito está antes de Filemón, Filemón está después de Tito y antes de Hebreos. Si no la has encontrado, como es un solo capítulo, es de las cartitas que se esconden en la Biblia, ¿verdad? Suelen ser 2 hojas que son complicadas de encontrar, pero está antes de Tito, después de Tito y antes de Hebreo. Perdón, necesito un café, por cierto. Y les decía que esta carta es un tanto personal, pero no solo eso, sino también es una carta que va dentro del paquete de las cartas del cautiverio. ¿Alguien sabe por qué se le llaman las cartas del cautiverio a Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses? Pablo estaba preso. Pero ¿dónde estaba preso? Estaba preso en Roma. Y era una prisión un poco, de este tipo de prisiones preventivas, donde los dejan ir a su casa, no pueden salir, pero están encerrados finalmente, porque podía Pablo ministrar a los hermanos. Ahorita vamos a ver rápido dónde estaba pasando esto, pero para introducir a la carta es bien importante identificar quiénes son los personajes que aparecen en ella. Son 3 personajes los que vamos a ver. Es una situación la que hay que atender, o la cual Pablo trata como tema principal, pero lo más importante no es lo anecdótico de la carta, sino más bien la enseñanza espiritual que el Señor dejó en cada palabra de Filemón, de esta carta a Filemón, para que tú y yo podamos abrazar una verdad que es la redención del Evangelio. La redención en el Evangelio. Mira, en Colosenses veníamos desde la doctrina de Jesucristo platicando, veníamos hablando también de las advertencias sobre falsas enseñanzas y vimos mucha doctrina, vimos también algunos conceptos de cómo conducirnos, pero a Filemón le llegó la hora de ponerlo en práctica. Y en esta carta vamos a ver Pablo qué le dice a Filemón, porque todo lo que conocemos o que vamos aprendiendo día con día o domingo con domingo, pues va a llegar un momento en tu vida que lo vas a tener que poner en práctica. Así le pasó a Filemón. Llegó el momento en donde tenía que poner en práctica todo lo que había, de lo que había sido instruido en el pasado, pero también de lo que en Colosenses se venía platicando, pues ahora era tiempo de ponerlo en práctica.
¿Cuántos de aquí se saben el Padre Nuestro de memoria? Yo creo que muchos de aquí nos lo sabemos, ¿no? Y hay una sección del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como también, ¿qué? Cuando lo decimos es muy fácil, pero cuando es hora de hacerlo, ya no es tan fácil, ¿verdad? Y Filemón va a encontrarse en una situación muy similar a esta. Pero mira, hay un montón de cartas escritas de maestros, de historiadores hacia la iglesia primitiva, pero no están en la Biblia por alguna razón. Sin embargo, Filemón es una de las cartas que están dentro del canon bíblico porque tiene un tema principal. ¿Y cuál es ese tema? Vamos a poder encontrar en estos 25 versículos que son, 25 versículos, vamos a encontrar un tema principal. Y yo te pido que ahorita que la leamos lo trates de descubrir. Pero ese tema es el poder del evangelio que transforma vidas, pero también transforma relaciones. Dos cosas. Transforma vidas, ¿sí? Pero esa vida transformada también transforma relaciones humanas. Y es lo que vamos a leer ahorita en los versículos de Filemón. Antes de que entremos a leerlo, déjame nada más desmenuzar la carta en 5 secciones. Vamos a partirla, este bistec, lo vamos a partir en 5 pedazos. Y el primer pedazo, que alguna de sus Biblias sí viene quebrado por título, es saludo. Pero en el saludo vamos a ver la identidad de Pablo, cómo se presenta. Eso va a ser en el verso 1 al 3. Después del verso 4 al 7 vamos a ver el agradecimiento que hace Pablo por la vida de Filemón y el reconocimiento que también tiene para su caminar en Cristo. La tercera sección la vamos a ver del versículo 8 y hasta el 17, que vamos a ver la intercesión de un apóstol encarcelado por un hijo suyo. Y la cuarta sección la vamos a ver del versículo 18 hasta el versículo 22, que básicamente es una promesa de Pablo hacia Filemón, hablando de una restitución y la confianza que tiene Pablo sobre la respuesta que va a dar Filemón a este caso. Y bueno, vamos a acabar la carta en una última sección, que ya son saludos finales. Pero vamos a leerla. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Señor, te damos gracias por manifestar tu evangelio a través de estas palabras que Pablo escribe a Filemón. Sabemos, Señor, que tu palabra siempre es útil para todo creyente, porque nos enseña, nos redarguye, nos instruye, Señor, y nos corrige. Sabemos también, Padre, que
lo que tú tienes hoy preparado para cada uno de nosotros es necesario. Como dice aquí Pablo, es necesario para nosotros entender cuál es el mensaje principal de esta carta. Ayúdanos a poder disfrutarlo, Señor, y poder entender cuál es el principio espiritual que tú quieres hoy compartir con cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida que te agrade. Permíteme ser un buen instrumento para poder expresar tu palabra, Señor, y ayúdale a mis hermanos a través de tu Espíritu Santo a que puedan conocer cada detalle, cada verdad y puedan vivir conforme a ella. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, como te decía, es una carta, medio de comunicación que se usaba mucho para poder compartir mensajes importantes en la iglesia primitiva, pero en este punto no había una Biblia, entonces regularmente las cartas se leían en toda la congregación y tenían un objetivo principal, que era enseñar a la congregación, a los nuevos creyentes, cómo debían de vivir sus vidas en Cristo. Y aquí Pablo, vamos a ver, les decía, a 3 personas. El primero es Pablo, y el día de hoy corté hasta el versículo 18 porque no quiero irme rápido, sino quiero poder llevarlos desde las 3 perspectivas que aquí están. Una perspectiva es de Pablo como un intercesor, pero hay 2 perspectivas más, de Onésimo como esclavo y el tercero de Filemón como dueño de ese esclavo. Pero el día de hoy solamente vamos a meditar sobre la perspectiva de Pablo como un intercesor. Y Pablo se presenta en el versículo 1 como ¿qué? Como prisionero de Jesucristo. Pero no dice prisionero de Roma, ¿te das cuenta? A pesar de que Pablo estaba encarcelado, ¿en dónde? En Roma. Él no se presenta como un prisionero del Imperio Romano, sino un prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo había entendido que las pruebas tenían un propósito, y ese propósito era glorificar a Cristo. La cárcel de Pablo, lo platicábamos hace algunos días, tenía un propósito y era glorificar a Cristo compartiendo a otros de la verdad del Evangelio. Y dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo no estaba solo, estaba acompañado de otras personas como Timoteo, y a pesar de que Pablo estaba privado de su libertad, él no sentía vergüenza de su condición en ese momento. Al contrario, él se sentía orgulloso de ser un prisionero de Cristo, porque desde la prisión estaba logrando incluso mucho más que desde su libertad. Y te decía, era una prisión un tanto condescendiente porque se le permitía predicar. Acompáñame a Hechos 28 para posicionarnos en el momento histórico de esta carta. ¿Dónde estaba Pablo exactamente cuando escribía esto? Hechos 28, versículo 30 al 31, para que entendamos un poquito más de todo el contexto que tenía Pablo escribiendo a Filemón. ¿Quién me ayuda a leerlo? Hechos 28, versículo 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cuántos años estuvo Pablo en Roma predicando? ¿Te imaginas todo lo que pasó en esos 2 años? Pues ahorita vamos a ver algo que pasó dentro de esos 2 años que Pablo se encontraba abiertamente compartiendo acerca del reino de Dios a otras personas. Pero regresando a la carta de Filemón, lo que podemos ver es que lo reconoce como al amado Filemón. Era una persona especial para Pablo, y no solo eso, dice que colaborador nuestro, que significa que también tenía o estaba bajo el servicio del Señor. Y reconoce también en esta carta o saluda a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Se presume que Apía era esposa de Filemón y que Arquipo era su hijo, por lo que se trata de hilar en la historia. No lo explica aquí, pero eran parte de una casa, y en esa casa, ¿qué había? Dice versículo 2, más adelante, y a la iglesia que está ¿en dónde? En tu casa. ¿Qué quiere decir? Que Filemón era anfitrión de una iglesia en su casa,
Y Arquipo, por lo que veíamos en Colosenses 4:17, donde Pablo exhorta a que Arquipo cumpla el ministerio que había recibido, se presume que Arquipo era el pastor, ¿no? Epafras había estado con ellos, pero se fue con Pablo, y en ese lugar Arquipo seguramente ocupó esta posición. Pero ¿por qué te estoy poniendo todo este contexto? Para que puedas entender dónde sucedió el tema de Onésimo. Había una iglesia en la casa. Filemón era alguien de recursos seguramente. ¿Por qué? Porque tenía esclavos, tenía una casa del tamaño para albergar una iglesia y seguramente tenía también estatus o poder en la sociedad. No lo explica aquí, pero se presume por el tipo de persona que vemos descrita en estos primeros versos. Sin embargo, ¿cuál es lo relevante de toda esta parte en el saludo? Que Filemón no era cualquier persona, era una persona de influencia hacia la iglesia. Versículo 4, dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un hombre de buen testimonio, lo que podemos ver aquí. Pablo estaba orando a menudo por Filemón, como dice aquí: hago memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué quiere decir? Que agradecía por Filemón. A pesar de que Filemón no tenía una necesidad, estaba presente en las oraciones de Pablo. Y Pablo, como un intercesor muy conocido en la palabra, no solamente ora por las personas a las cuales les está yendo mal o tienen una necesidad, sino también ora por las personas que la están pasando bien, o sea, que están recibiendo la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la bendición, como era Filemón. ¿Por qué? Porque lo vemos en el versículo 7, dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hay un buen testimonio de que Filemón es un creyente que consuela y conforta a los santos. Pero aquí hay una pregunta que es bien interesante. Regularmente oramos por las personas que están pasando necesidad, pero ¿cada cuánto oramos por las personas que no están pasando necesidad? A veces pasan como invisibles, ¿te das cuenta? No oramos por las personas que están siendo bendecidas con un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, o que están teniendo un trabajo que glorifica a Dios, o que están siendo parte de un servicio que agrada a Dios. Siempre y cuando no tengan alguna enfermedad o necesidad, suelen pasar invisibles. Pero aquí Pablo lo que está haciendo es orar incluso por alguien que le está yendo bien. Yo te invito, mi hermano, que oremos unos por otros sin importar si le está pasando bien o le está pasando mal. ¿Por qué? Porque es bien importante lo que dice aquí en el versículo 6. ¿Cuál era la motivación de oración de Pablo? Dice: para que la participación de tu fe, es decir, que lo que ya crees, sea ¿qué? Sea eficaz. O sea, lo que ya creíste en el Señor sea eficaz. Y dice: en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, si tú ves a alguien que está bien, ora también por él. ¿Por qué? Para que la fe que él tiene sea eficaz en el conocimiento de todo bien. Y este motivo de oración me parece muy bueno abrazarlo para nuestros momentos de oración colectiva, pero también en tus momentos individuales. Ora por todos, no solamente por quien tiene necesidad, ora incluso por los que tú ves que no tienen necesidad, pero que pueden tener una fe más eficaz. Ahora, como te decía, en el versículo 7 vemos un poquito de un Filemón que tiene un buen testimonio. ¿Por qué? Porque dice aquí que genera gozo y consolación porque se escucha de Filemón que conforta a los santos, los corazones de los santos. Y seguramente Filemón en sus buenos tiempos o buenos recursos apoyaba a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque confortaba sus corazones. No habla aquí si espiritual o físicamente, pero tenemos que Arquipo era el pastor y él no aparece mencionado aquí. Estamos hablando de Filemón. Sin embargo,
para aquella época, y también para esta época, es difícil ver la generosidad de muchas personas con muchos recursos. Regularmente las personas que tienen muchos recursos buscan cómo tener más, pero difícilmente ven la necesidad de sus hermanos. Con Filemón eso no sucedía. Filemón seguramente confortaba los corazones de sus hermanos a través de bendecirlos. Y déjame decirte algo, el evangelio eficaz, mi hermano, es el desbordamiento de una vida tocada y transformada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes ser como el resto de las personas. Y aquí Filemón tiene una etiqueta muy, muy importante. Es de gozo y consolación su amor. Filemón mostraba mucho amor. Y ahora sí, parecería que estas palabras son como adulación, ¿no? Como cuando quieres pedirle el favor a alguien y empiezas a decirle, oye José, qué buen corte te hiciste de cabello, te combina muy bien tu ropa el día de hoy. Oye, brother, ¿qué me puedes echar un ride a mi casa porque no traigo cómo irme? A veces las personas somos así, ¿no? Antes de pedir un favor empezamos como a adular y como para caer bien y después ya va el favor. Pablo no está haciendo necesariamente esto. ¿Por qué? Porque estas palabras no fueron lisonja vacía ni tampoco fueron adulaciones por conveniencia, porque Pablo tenía una autoridad sobre Filemón, que lo vamos a ver. Sin embargo, tenía un afecto tan grande por Filemón que por el amor de Dios, no se preocupen, por el amor de Dios derramó en Pablo estas palabras, no para poder convencerlo del favor que le iba a pedir, sino más bien para recordarle lo que Cristo ya había hecho en Filemón y poder comportarse conforme a este amor. Entonces, versículo 8, vamos a ver a un Pablo guiado por el Espíritu Santo que va a usar la gracia y el tacto para hacer una solicitud o una petición. Dice aquí el título, Pablo intercede por Onésimo. Y aquí es la perspectiva intercesora de Pablo. Lo bueno es que no tenemos cámaras para que no se vea que el café se cayó. Ya lo dije. Es en vivo. Es en vivo, exacto. Vamos a ver la perspectiva de un Pablo intercesor que ya viene reconociendo quién es él, quién es Filemón, pero no solo eso, va a quedar una petición en la tinta de Pablo escrita en esta carta. Dice así, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo tenía la autoridad apostólica para poder mandar y llevar a Filemón a que hiciera lo que tenía que hacer. Pero dice en el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está apelando al amor de Filemón que ha recibido de Cristo y deja a un lado la posibilidad de ejercer su autoridad para ejecutar un mandamiento, que era un camino viable y válido, sin ninguna duda, para dejar un camino aún mejor, que es el amor. Tú puedes darle un mandamiento a tus hijos mientras están en tu casa, pero cuando no están en tu casa, ya no tienes la misma autoridad. Pero si tú le das un mandamiento a tu hijo fuera de tu casa por amor, puede responder positivamente o como tú esperas. Pablo está apelando a esto. Básicamente le dice, te ruego por amor. Y aparte, no se tira al drama, pero trata de buscar la empatía de Filemón diciéndole, yo ya estoy anciano y ahora prisionero de Jesucristo. ¿Y va a rogar por quién? Vamos a ver por quién va a rogar, pero antes de eso, acompáñame a primera de Pedro 4:8, porque esto es un pasaje que tú y yo como creyentes deberíamos abrazar y conocer mucho para poder tomar los caminos mejores, que es el amor, más que el mandamiento o más que la ordenanza directa, sino por amor podríamos, vamos a ver qué dice aquí, primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud ¿de qué? De pecados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Que vamos a seguir pecando unos contra otros? Parece que sí, porque esto va a necesitar del amor de unos por otros, ferviente amor. Y seguramente en algún momento de tu trayectoria cristiana, muchos te han ofendido, muchos te han lastimado, o no solamente cristianos, también familiares. Probablemente has visto traiciones, habladurías, no sé, qué sé yo, momentos donde te han distanciado los pecados de otros de tus hermanos. Pero ahora aquí el mensaje es: el amor cubre multitud de esos pecados. Y Pablo nos dice aquí, junto a Filemón, aunque Dios puede decirte perdona a tu hermano, nos da siempre el camino del amor para perdonar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es la parte de la naturaleza que ya tenemos. Ahora, regresando a Filemón y apelando al amor que Filemón manifiesta con otros, va a rogar por, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? ¿Era un hijo de Pablo físico? No. Onésimo fue un esclavo de Pablo, un esclavo de Filemón. Pero aquí Pablo curiosamente lo llama mi hijo, a quien, ¿qué? Engendré en mis prisiones. Entonces, en estos 2 años que Pablo estaba encarcelado en Roma, un esclavo fugitivo llega a donde está Pablo, conoce el Evangelio y se convierte al Señor Jesucristo. Por eso Pablo le llama mi hijo, al cual engendré en prisiones. Ahora, para poder escapar, seguramente Onésimo, pues no se fue solo con su ropa. Seguramente se robó algo más que comida o algo que tenía ahí Filemón. Y para poder llegar a Roma no podía llegar como cualquier hijo de vecino, tenía que llegar un poco camuflajeado con los romanos. Entonces Onésimo, a pesar de que se escapa, seguramente también se llevó consigo algunas cosas. Sin embargo, ahorita vamos a ir para allá. Aquí lo importante es que Onésimo ya tiene una identidad. Mi hijo, engendrado en mis prisiones. Y en el versículo 11 nos va a dejar algo bien claro. Dice así: el cual en otro tiempo te fue, ¿cómo le fue? Inútil. ¿Saben qué significa Onésimo? Dato curioso. Onésimo significa útil. Sin embargo, aquí le está llamando, en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es, ¿qué? Útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo era un esclavo inútil. Onésimo era un ladrón. Onésimo fue un burlador. Se burló de Filemón al escaparse. En este contexto social, la esclavitud estaba permitida. Y socialmente había reglas para los esclavos. Y había castigos para los esclavos, porque si un esclavo se rebelaba, pues el castigo tenía que ser tan severo para que los demás esclavos no quisieran rebelarse. Entonces, que se escapara un esclavo dejaba muy mal parado al amo. Y entonces Onésimo había sido inútil para Filemón. Pero dice Pablo, ahora a ti y a mí nos es útil. Y fíjate aquí algo bien interesante. ¿Cómo éramos tú y yo antes de Cristo? Éramos también esclavos inútiles, esclavos de nuestros deseos, guiados por nuestros impulsos, pero ahora, una vez que Cristo ha venido y nos ha comprado, somos como Onésimo, útiles, ahora somos útiles. ¿Pero para qué? Y ahorita vamos a ver. Pablo dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Pablo pudo haberse quedado con Onésimo y decir, bueno, pues ya borrón y cuenta nueva, todo lo que hiciste con Filemón, pues ya el Señor se encargó de borrarlo, pues ya quédate conmigo porque ya estoy anciano y necesito quien me eche la mano, ¿no? Pablo pudo haber dicho eso, pero no.
Pablo lo manda con su amo y aquí hay una implicación que la siguiente semana quiero profundizar un poquito más en ello, pero Onésimo pudo haber dicho, no, Pablo, de esto no se trataba. Yo me convertí para servirte a ti y para estar aquí contigo, no me mandes ahora con Filemón. Onésimo, si regresaba con Filemón, la posible paga por haberse escapado era la muerte. Tenían que darle un castigo tan severo que ningún otro esclavo quisiera escaparse. Pero Onésimo obedeció y decidió ir hacia su amo. Cuando una persona, escúchame bien con esto, recibe al Señor, uno de las evidencias de fe es dar un testimonio de restitución. Así como el Señor nos perdonó, nosotros podemos perdonar a quienes nos han ofendido. Y Filemón tenía que perdonar a Onésimo, no por mandato, sino por amor, pero Onésimo decide ir a Filemón, no por mandato, sino también por amor. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo peor que le podía pasar a Filemón? Pues la muerte. Y si lo mataban, pues ¿qué le pasaba? Se iba con Cristo. Onésimo había entendido esto. Pero Onésimo también sabía de la necesidad de restituir una relación rota con Filemón. Había hecho quedar mal a Filemón. Y ahora Onésimo no era un inútil más, era un útil. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en Onésimo? El evangelio trabajando, transformando a un esclavo ofensor en un esclavo físicamente todavía que busca restituir el daño que ha hecho. A veces han escuchado ustedes quizás historias donde dicen, es que el peor drogadicto, el peor de los pecadores se vuelve pastor y como si nada, ¿no? No sé si han escuchado esos comentarios de personas que se quejan o se burlan de personas que aceptan a Cristo y que no tienen consecuencia de sus actos o parecería que no tienen consecuencia de sus actos. Pero mira, la gracia de Dios a algunos les permite regresar y restituir, a otros ya no les permite eso, simplemente son llevados a otro lado. Por ejemplo, el que estaba crucificado junto a Jesús, pues ya no le dio tiempo de restituir, ¿no? Juntamente se fue con él. Pero para otras personas, el Señor nos da la oportunidad de restituir lo que en otra vida habíamos dañado, así como Onésimo. Y ahora es útil no solamente para Pablo, sino puede ser útil para la iglesia en Colosas, ¿te das cuenta? Por eso lo manda para allá. Versículo 12, le dice Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo. Y cuando leía esto, recíbele como a mí mismo, es Pablo dándole una identidad a un esclavo que ha sido transformado por el evangelio. Pablo podía ver en Onésimo pruebas de su arrepentimiento y evidencias de su transformación. No por algo lo manda y les pide que lo reciban como a él mismo. Y cuando leía esto te decía, se me venía a la mente también la imagen de Jesús. Jesús aboga ante el Padre por nosotros y ahora nosotros somos recibidos como si el Padre recibiera a Jesús mismo, porque ahora tenemos esa identidad de Cristo en cada uno de nosotros. Y Pablo dice en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Ahí estaban las intenciones de Pablo, pero él se aguantó de estas intenciones y dice, para que me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Seguramente iba a ser muy útil con él, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Como te decía, lo correcto era que Onésimo recibiera un castigo, que Onésimo pagara lo que tenía que pagar. Y Pablo entrega o encamina a Onésimo apelando al amor de Filemón para cambiar esta situación. Bajo la ley romana, pues, tenía que morir. Bajo la ley de Dios, tu transgresión y mi transgresión tenía un pago. ¿Cuál era? La muerte. Pero Cristo pagó ese precio y ahora tú y yo
podemos gozar de la confianza de tener una vida eterna con Él. Por eso, recíbele como a mí mismo. Es la ilustración de cómo Cristo, de cómo el Señor nos presenta ante el Padre. Y ahora, el favor de Filemón a Onésimo solamente iba a tener valor si iba a ser voluntario. Si era por mandamiento, lo iba a seguir, pero no necesariamente iba a tener el mismo efecto. Versículo 14. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que era una prueba del perdón de Filemón hacia Onésimo. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Algunos comentan, es un comentario que puede ser válido, cuando habla quizás para esto se apartó. En la casa de Filemón había una iglesia. Seguramente Onésimo escuchó sobre Cristo en esa casa, pero él cerró sus oídos, tapó sus oídos y dijo: no quiero de esto. Al contrario, tomó posesiones de su amo y escapó. Pero aquí lo que podemos ver son las diosidencias, no las coincidencias, las diosidencias. Cuando tú y yo tomamos una mala decisión y queremos hacerlo por nuestra cuenta, el Señor siempre se encarga de encauzarnos. Pasaron en esos 2 años algo para que Onésimo terminara en la cárcel con Pablo y pudiera aceptar a Cristo. Que su decisión, que estuvo postergando, ahora fuera real en una cárcel. Quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, ahora como más que esclavo. Versículo 16. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Como un hermano amado, como a un hermano amado. Quizás, mi hermano, te apartaste por algún tiempo y el Señor te está encauzando nuevamente a través de algún problema, como lo vimos con Onésimo. Pero eso, mi hermano, es muestra de la misericordia de Dios hacia tu vida, como la fue con Onésimo. Y nosotros estamos recordando que fuimos muchos Onésimos, muchos transgresores de nuestro amo, y la misericordia de Dios es tan grande que nos vuelve a encauzar. Quizás a Onésimo le costó 2 años, a algunos les va a costar 10 años, a otros 1 mes. Pero si eres sensible a la voz de Dios, esas pruebas te pueden encaminar nuevamente a la misericordia de Dios. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Todos hemos sido onésimos, todos nos hemos descarriado, pero Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y en este mismo capítulo de Isaías 53, un versículo arriba, en el versículo 5, vamos a ver que la redención de Onésimo es la misma redención que tú y yo hemos recibido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados, nosotros curados. Aquí estamos viendo una ilustración de la redención. La misma redención que tuvo Onésimo, la tenemos tú y yo el día de hoy. Y parecería que es una situación llanamente de un amo con un esclavo, pero es una ilustración de lo que tú y yo hemos vivido con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 17 dice, 16, ya no como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Así que si me tienes por compañero, si estamos en el mismo equipo, si creemos en el mismo Señor, recíbele como a mí mismo. Nuevamente, identidad de Onésimo, ya no más un esclavo agresor, un hermano, un compañero. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahora hemos visto que la misericordia es no recibir lo que merecemos. La gracia es recibir lo que no merecemos. No solamente el Señor tuvo misericordia y nos libró de la muerte eterna. Al contrario, el Señor nos dio su gracia para tener acceso libre de comunión con Él. Y Pablo está diciendo algo similar. Así que si te debe algo, yo lo pagaré. Es decir, que Onésimo no solamente se va con Cristo, sino se va con un cheque en blanco para Filemón. Ya no más esclavo, sino más que eso, amado hermano. Estamos viendo en esta historia 3 personajes. Un esclavo fugitivo que avergonzó a su amo. Un amo que tiene el derecho de matarlo como castigo, Filemón. Y un intercesor, Pablo, que aboga por aquel que ha decidido correctamente. Y esto es tan sublime porque es nuestra historia también. Nosotros fuimos un esclavo que se alejó del Señor. Cada quien tomó su camino. Pero tenemos un intercesor que abogó por nosotros en la cruz, que es el Señor Jesucristo. Y ahora podemos ser recibidos ya no más como esclavos, sino como hijos. Acompáñame a Juan 1:12. Y con este texto voy a cerrar y voy a pedir que por favor me ayuden a preparar los elementos de la cena, porque hoy participamos de esta celebración, pero lo hacemos entendiendo esto, mis hermanos, que ya no somos esclavos, sino ahora Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Mi hermano, si tú y yo podemos hoy relacionarnos con el Señor como hijo y como hermano de Cristo también, es por voluntad de Dios. Así como la voluntad de Dios encaminó a Onésimo a un arrepentimiento genuino y una transformación, ese mismo Espíritu Santo que cambió la vida de Onésimo puede cambiar tu vida y mi vida. Y seguramente los pasos que has dado en el Señor los has visto, cómo se va transformando tu mente, tu corazón, tu actitud hacia otras cosas. Pero lo que estamos viendo hoy, que vamos a ver la siguiente semana, es el perdón y la misericordia. Si el Señor nos ha perdonado, como Filemón perdonó a Onésimo, ¿por qué a nosotros nos cuesta trabajo perdonar a otros? Tenemos que traer a remembranza el perdón que hemos recibido, la misericordia que hemos recibido, y poder responder a ella, no para guardártela, sino para poder restituir relaciones con otros, relaciones con Dios obviamente también, y no solamente decir, bueno, pues soy nueva criatura, ya no, mi pasado quedó atrás, pero si puedes recuperar algo de las relaciones que rompiste en tu pasado atrás, no lo eches en saco roto. Vamos a ver la siguiente semana el efecto de ese perdón. Déjame te adelanto un poquito la historia de esta película, pero Filemón perdonó a Onésimo. Tal fue el perdón que este esclavo inútil, ahora útil, terminó siendo obispo de la iglesia en el primer siglo de la iglesia primitiva. Fue muy útil para el cuerpo del Señor. El perdón tiene un efecto impresionante en los creyentes
Si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo, este Onésimo no hubiera sido de bendición para la congregación.